Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, Biosfera Televisión. Bueno, tertulia, ya saben, análisis, opinión, noticias que se están sucediendo en Lanzarote en estas últimas horas y entrevista. Hoy hablaremos además con la responsable del área de bienestar social en el Cabildo de Lanzarote, que es Isabel Martín Tenorio, que ya está con nosotros y que en unos minutos hablamos con ella, aunque ya la saludamos. ¿Qué tal, Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, y muy Jaime. Bienvenida. Enseguida hablamos con usted de muchos temas que tenemos que hablar, porque claro, este departamento está de permanente actualidad, lamentablemente, ¿no? Porque atiende siempre las cuestiones más de mayor necesidad de la población residente y en este caso visitante, como es el tema de las pateras, ¿no? Acaba de salir un año durísimo con el tema de la COVID y está afrontando justamente ahora, y nos interesa mucho saber qué tal lo está afrontando esta crisis migratoria que ha ido increciendo estas últimas semanas. Bueno, hablaremos de ello. Les comentaremos también, atención, papás y mamás, padres y madres, tutores legales de los menores de edad, porque ayer en el pleno de Tías Amado Vizcaíno, de Coalición Canaria, en Tías, informó al pleno de lo último con que los chinijos ahora les ha dado por utilizar y pasarlo bien. Después lo podemos comentar y enseguida lo vamos a ver. Es algo a mí realmente me ha asombrado, ¿no? Pero bueno, lo conoceremos. Y es bueno que echen un vistazo por si en casa aparece alguna cosita de estas, creo que le llaman botellita plateada, pues para que sepan que esto no es para hacer mousse de chocolate, sino otras cosas. Antes que nada, saludamos a Paola Delgado, que nos acompaña ya, compañera de redacción. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Que ver las cosas la ciencia que avanza, que es una barbaridad, para bien, para regular, para mal y para muy mal. Sí, la ciencia avanza, pero parece que los jóvenes cada vez van más hacia detrás, ¿no? Porque la verdad que yo no tenía ni idea, yo a título individual no tenía ni idea de esas botellitas que luego comentaremos y que se están utilizando. Metálicas o no, plateadas. Plateadas. Botellita plateada. Plateadas, pero bueno, sí. Hay que estar alerta porque ya estamos viendo lo que... Es que la verdad que las imágenes que veíamos... Claro, bueno, es que todo tiene que ver con el pleito del varadero. Claro, exacto. Y con el pleito del varadero, entonces se investigó, digamos así. Empezaron a preguntarse por qué la gente se pone, se le va la olla tanto y por qué sí, por qué no, y al parecer es porque no solamente pues se echan un trinaranjus, sino pues, además aprovechan también para echarse... Nuevas adicciones, sí. Bueno, se planteó ayer en el pleno de Tías esta cuestión, el de la seguridad en el municipio, en la zona del Varadero en concreto, y lo planteó Coalición Canaria a través de una moción que al final, en fin, ya el propio concejal apuntó que no tenía ningún sentido esa moción porque efectivamente el ayuntamiento estaba trabajando y acabó reconociendo que efectivamente el ayuntamiento estaba trabajando, pero bueno, por aquellas cosas de que conste en acta y que la historia dentro de muchos años diga formalmente que en Tías se preocupan por la seguridad, pues mantuvo la moción. El Pleno del Ayuntamiento de Tías aprobó este martes la moción que defendió Coalición Canaria y que venía a poner el acento en los problemas de seguridad que se dan en la zona de ocio del Varadero de Puerto del Carmen. Y hay que recordar las imágenes del pleito multitudinario que se han hecho virales y que tenía lugar el pasado fin de semana. Yo por eso mismo voy a mantener la moción. Yo les reconozco que este fin de semana, les reconozco en este pleno, que este fin de semana lo han intentado, pero sí quiero mantener la moción porque quiero el compromiso de este pleno de que van a seguir trabajando todos los fines de semana hasta que este problema se termine. Coalición Canaria mantuvo la moción, como ha explicado Vizcaíno, pese a que todos los grupos reman en la misma dirección. El alcalde José Juan Cruz dice no haber visto nada igual. Siempre hemos tenido el problema en diferentes etapas del ocio nocturno, pero esta situación de ahora al menos yo, es la peor que he conocido de todas las etapas que hemos tenido problemas con el ocio nocturno en diferentes puntos del municipio. Entonces les voy a decir qué es lo que hemos venido haciendo con los medios que tenemos y de antemano les digo que vamos a apoyar la moción porque es una situación que necesitamos de la colaboración de todos porque es una situación diferente. Como curiosidad, el detalle que el edil de Coalición Canaria ha dado sobre la nueva y peligrosa forma de consumo de los jóvenes. No sé si conocen lo que ahora están llamando lo que es la bebida plateada.
es lo que están consumiendo muchísimos jóvenes en lo que es la Plaza del Varadero. Lo podemos ver, cualquier persona que vaya a las 2, 3 de la mañana cuando están estos botellones, verán un montón de pequeñas botellitas de metal tiradas en el suelo, que vienen a ser botellas de CO2, de las que se usan en repostería y en diferentes cosas, y está ocasionando un problema. Ellos las abren, las inhalan, ocasionan una hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro, y al final pues se les sube todo más a la cabeza. Mayor vigilancia antes y durante y mejor limpieza después han sido algunas de las cuestiones acordadas para mantener el buen cuidado del varadero. En fin, sin comentarios o con muy pocos comentarios. Luego la tertulia la podremos analizar con los compañeros. Sí, porque mira lo que decía el alcalde, simplemente que es la peor etapa con la que se ha encontrado en lo que respecta al tema del ocio nocturno. Yo no sé si es porque esta es la excusa de muchos jóvenes, si es porque llevamos mucho tiempo encerrado o no, o lo que quiera que sea, pero desde luego nada debe de servir como excusa para las imágenes que estamos viviendo cada fin de semana, desafortunadamente. En fin, bueno, más cuestiones, y ya les hemos comentado que en el capítulo de sucesos o de tribunales ha comenzado ya el juicio contra los supuestos asesinos de Juan Carlos Tejera, 5 hombres y una mujer, y se van conociendo algunos datos. Ya había advertido Paola, el fiscal, que iba a ser una sesión ciertamente dura. Termina el día 29, está previsto que se prolongue, o al menos está reservada la sala hasta el día 29, y efectivamente se están conociendo detalles tremendos, ¿no? Ustedes ya me conocen de hace un montón de años, y aquí tratamos de huir un tanto del amarillismo, de los detalles demasiado escabrosos y ese tipo de cosas. Es verdad que a las noticias te enseñan que hay que añadirles un poquito de color, pero color cálido, color que hable de las personas, del humanismo, de la humanidad. El color amarillo chillón, que también es un color, ese tratamos de evitarlo, al menos en esta casa, ¿no? Con lo cual, pero es verdad que es un caso muy mediático, muy llamativo, y que se conocen, Paola, detalles terribles, ¿no? Escalofriante, sí. Yo creo que es un caso en el que precisamente no hace falta profundizar mucho en los detalles, porque simplemente con leerlo por encima ya te das cuenta, ¿no?, de que efectivamente fue un crimen que fue se realizó de manera muy violenta, y evidentemente ya se ha conocido, como dices, tenemos la última noticia, ahí lo estamos viendo en Biosfera Digital, para que conozcan los detalles, pero lo que sí es evidente es que ya se ha confirmado que fue un asalto que se preparó de manera minuciosa, y que, como repito, fue muy violenta, y que además se conoce, uno de los detalles que se ha conocido es que no se asesinó desde el comienzo, sino que fue en el momento en que Tejera, en este caso, se encaró, digamos, a los acusados, en este caso, cuando ya pues ocurrió lo peor, digámoslo así, ¿no? De todos modos, recordamos, se enfrentan a condenas de hasta 27 años de prisión, y el juicio continuará hoy, con lo cual pues estaremos al tanto de todo lo que vaya ocurriendo, le haremos un seguimiento y estará todo en Biosfera Digital. Bueno, pues la última, antes de irnos a la entrevista, tiene que ver, y podemos introducir también el tema con nuestra invitada de hoy, con los movimientos migratorios, porque el Consorcio de Seguridad y Emergencias, Paola, esta ha hecho públicas las cifras de embarcaciones y de personas migrantes que han llegado en esas embarcaciones en estos últimos días. En estos últimos días, concretamente, daban las cifras del 15 al 20 de octubre, que son 357 migrantes que han llegado en un total de 8 pateras, repito, del 15 al 20 de octubre. Lo comentábamos fuera de cámara, porque siempre tendemos, ¿no?, erróneamente, pienso, a decir números y cifras constantemente, no pensamos en las historias que también hay que pensar, y también en la gestión que se está haciendo pues desde Lanzarote, desde el Gobierno de Canarias y también desde el Estado, para lo que es la gestión de la derivación de los inmigrantes, porque no basta con decir cifras, sino con decir cuántos están quedando aquí en la isla y cuántos ya han conseguido pues derivarse o desplazarse hacia otros lugares, ¿no? Bueno, 357 historias humanas, desde luego, de los que han llegado estas últimas fechas, pero también es un número estadístico. Si fueran 357 turistas, todos rubios, guapitos, con su bolsito Hello Kitty y con su PlayStation y todas estas cosas, sabríamos dónde meterlos, en hoteles de lujo y demás, ahí pues, estarían fenomenal y se lo pasarían bien. Vamos, son personas que llegan en patera con otras historias detrás y demás, en un hotel. La imagen no es la
la conveniente, en una carpa tampoco, porque nos preocupamos mucho por ellos, si llueve, si no llueve, si hace sol, si hace no sol. En definitiva, como no se ha hecho nada en estos últimos, no sé ni cuantísimos años en Lanzarote, pues los tenemos ahí, que llegan de golpe 357 personas y dices, ¿y qué hacemos con ello? Pues la consejera de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote igual nos puede dar una pista sobre el particular. Yo ya lo siento que haya venido un día que tenemos aquí un montón de noticias chungas, nada más que cada cual peor que el anterior, como ha podido comprobar, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que el área que me ha tocado trabajar a lo largo de estos meses, ya casi un año, bueno, es el área de las personas. Y en el área de las personas surgen pues todas las cosas que le ocurren a las personas, a las familias, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y bueno, pues son las circunstancias que gracias a que existe una administración o varias administraciones que se pueden ocupar de esto. Si no existieran las administraciones para hacer prevalecer derechos sociales, esto sería la ley de la selva, ¿no? Pues sí. Lo último que hemos conocido en relación a esta cuestión, ahora conocemos más detalles, es que Amnistía Internacional se ha preocupado por conocer la situación de Lanzarote desde el punto de vista de la atención que estas personas reciben, la atención humanitaria al tocar tierra, ¿no? Efectivamente. Sobre todo la parte que nos afecta directamente al Cabildo y al Gobierno de Canarias, que es sobre todo los menores no acompañados. Ellos estuvieron con nosotros, nos hicieron una visita, bueno, pues para conocer en vivo y en directo qué gestión es la que nosotros estamos desarrollando, qué necesidades tenemos, que también es importante. O sea, las administraciones locales nos encontramos con unos niveles de tensión importantes. Y bueno, pues también requerimos que haya comprensión no solamente por otras administraciones, sino también por agentes sociales que tienen movimientos y tienen importancia e influencia en órganos, ya vamos a hablar claramente de europeos, ¿no? Entonces, bueno, la reunión fue una reunión con ellos muy productiva. Ellos, había algunas de las cosas que querían saber con especial hincapié. Detrás de todos estos movimientos migratorios hay situaciones de trata que posiblemente sean las grandes desconocidas de todo detrás de todos esos números que hablamos. Y bueno, en realidad estuvimos trabajando, hemos intercambiado muchas opiniones, muchos conocimientos. Ellos, yo creo que se han llevado también una imagen sobre todo de preocupación nuestra, porque estamos en unos niveles de afluencia y unos niveles de tensión importantes. Nuestros servicios de menores están muy, muy tensionados y estamos francamente preocupados. Yo no sé, Isabel, porque por cierto, otra de las noticias que nos ha llegado también relacionada con el asunto de la inmigración es que los senadores socialistas canarios también han mantenido una reunión con el secretario de Estado de Migraciones para precisamente trasladar todas estas necesidades, incluido el tema de los menores, y una vez más han apelado y han pedido y han solicitado la solidaridad entre comunidades. Aquí, sobre todo por parte de la oposición, lo que siempre se dice con respecto al tema de la inmigración, que llevan tiempo ya diciendo, especialmente con este repunte que hemos tenido, es que no se alza la voz lo suficiente y que por ese motivo no nos atienden o no nos respaldan en Lanzarote desde el Gobierno de Canarias y en el caso del Gobierno de Canarias desde el Estado. ¿Se está alzando la voz lo suficiente? Sería la pregunta, o lo que es lo mismo, ¿se puede hacer más de lo que se está haciendo hasta el momento? Yo creo que se puede hacer más, siempre se puede hacer más. Alzar la voz no significa no trabajar, y alzar la voz no significa chillar más, ni alzar la voz significa hacer imponer tu criterio. Realmente nuestra función, y yo así lo veo de esta manera, es buscar todas las alternativas posibles para facilitar e intentar solucionar en la medida de lo posible los problemas que tenemos. Piensen que cada vez que entra una persona en esta situación, en nuestro territorio limítrofe, y que por eso estamos sufriendo precisamente lo que estamos sufriendo, la tensión a la que vemos sometida la frontera, entran diferentes administraciones. Al entrar diferentes administraciones hay problemas de coordinación y de organización entre los ministerios, el Ministerio del Interior que interviene por un lado, el Ministerio de Migraciones que interviene por el otro, las fiscalías. Por otro lado, los sistemas sanitarios en el caso concreto de los menores, para la averiguación de la edad a través de la madurez ósea. Esto es un sistema de engranaje que lleva un tiempo y esto es un trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Intentar trabajar
conociendo cuáles son, a través también de la ley de extranjería, cuáles son los engranajes que dificultan la posibilidad de que estas personas que inician un proceso migratorio durísimo en algunos de los casos, que gran parte de ellos no quieren quedarse ni en Lanzarote ni en las Islas Canarias, ellos tienen otros destinos. Bueno, pues nosotros intentar agilizar como podamos o intentar por lo menos dar un trato humanitario y dar un trato digno. Uno no se encuentra orgulloso de tener un centro con muchos chicos, uno como representante político ni como ciudadano, no está orgulloso. También es cierto que la situación es una situación muy sobrevenida, con unos niveles de afluencia yo creo que inauditos. Nuestros servicios de menores dentro del Cabildo dicen que nunca han conocido nada anteriormente de este nivel, y ojalá nosotros pudiéramos tratar mejor, sobre todo en el caso, y yo ya les hablo concretamente del área mía, ojalá nosotros pudiéramos hacer más por los niños. Hoy justamente al hilo de las estadísticas que el Consorcio ha hecho público de las personas que han llegado a lo largo de este tiempo, estas 357 personas, hemos pretendido saber también, por parte de la Delegación del Gobierno en Canarias, del Gabinete de Prensa del señor Pestana, cuántas de estas personas ya han salido, o de los que han llegado han salido ya. No nos han hecho ni pajarero caso. Las islas menores, hasta el momento. Las islas menores nos tratan así, o sea, tú puedes preguntar algo y pasan directamente de ti, con lo cual no sabemos exactamente y no podemos transmitir a los telespectadores cuántas de estas miles de personas que han llegado a Canarias ya están en la península o han sido derivadas o han regresado. En fin, sería bueno conocerlo, digo, aunque sea para... Yo sí les puedo decir que en la parte que me afecta, en la parte que nos afecta a nosotros en el ámbito insular, nosotros en las últimas semanas hemos tenido, no sé si recuerdan que hubo un parón así en el verano, que no sabemos por qué, pero hubo un parón. Ya que las mafias también se van de vacaciones o algo. No lo sé, como se habían abierto las fronteras, entonces, no sé, se generó una situación que a nosotros nos pareció también un poco, está ocurriendo algo diferente. Y en las últimas semanas, pues nos han llegado cerca de 100 chicos, ¿no? Y 60 y tantos chicos han salido, y han salido a otras islas, ¿eh? O sea, nosotros hemos hecho las gestiones con la Dirección General, con el área de Derechos Sociales y sobre todo la Dirección General. Hablamos de menores, que es... Sí, y luego el tema de adultos también salen, porque estamos viendo cuando vienes, pero no se conocen las cifras, Claro. ¿no? En teoría tendrían más facilidad incluso para salir que los menores, ¿no? Porque entiendo que los menores es los que cuando llegan tienen que Claro, el menor la tutela la administración directamente, el adulto ha cometido una falta administrativa. El nivel de control que tenemos de los menores es como si fueran... a ver, la comunidad autónoma es su padre, desde el momento que los chicos están en territorios europeos. Aprovecho para decir, porque ha cambiado algo también en la legislación en estas últimas horas en relación a esta cuestión, y pasado mañana tendremos aquí a Lala Elmin, abogada, que ya estuvo con nosotros en una ocasión y le dijimos que cada vez que necesitáramos conocer detalles la íbamos a molestar, la hemos molestado y estará con nosotros para darnos a conocer la legislación y para tratar de transmitir pues una información lo más cercana posible a la verdad. Ya saben que nosotros presumimos de hacer televisión basada en hechos reales, con lo cual, pues qué mejor que traerla, ¿no? Bueno, el resto de servicios que presta el Cabildo, iba a decir lo que dice Vox, ¿y los nuestros cómo están? ¿Se preocupan ustedes también de los nuestros? ¿O? Mucho. Además, fíjense, yo cuando ustedes estaban hablando de las cosas a los que nos dedicamos nosotros, efectivamente había apuntado menores porque estamos en una situación crítica, pero vamos a ver, el trabajo de inclusión social que se ha hecho a lo largo de estos meses ha sido un trabajo exhaustivo de un nivel de comunicación con la gente que vive en la calle, con la gente que tiene capacidad y posibilidades de que con un pequeño empujoncito salgan y vuelvan otra vez a reorganizar y a ser dueños de su propia vida, ¿no? Y después el servicio de prestaciones de emergencia, o sea, esto ha sido yo todavía estoy cerrando los datos, pero posiblemente haya batido récord, no solamente de cuantía, sino de número de expedientes en las subvenciones de prestaciones por emergencia. El trabajo ha sido un trabajo de una profundidad inaudita, además al mismo tiempo en colaboración, no llegamos.
el nivel de demanda es altísimo, los ayuntamientos intentamos ayudarles, pero aún así nosotros nos hemos visto también, a pesar de haber reforzado todo nuestro equipo de trabajadores sociales y nuestro equipo de auxiliares administrativos, a pesar de haber puesto a disposición mañana y tarde abierta una oficina para atender todas las demandas que hemos tenido a este nivel, y bueno, pues seguimos llegando tarde. Yo creo que ya estamos empezando a coger un poco ritmo, pero esto está durando demasiado tiempo. Entonces, efectivamente, aquellas familias que con un ERTE o con un ingreso pequeñito de algún tipo de prestación no llegaban a poder pagar el alquiler o no llegaban a poder pagar algún suministro y han tenido que ir abandonando ese pago regular y se han quedado atrasados en los pagos, pues ahí el Cabildo está llegando. Estamos llegando tarde, ¿eh? Eso es una cosa que asumo, que la Administración en estos momentos de emergencia no está preparada. No está preparada, nuestros procedimientos no están preparados para... Hemos sacado pues tarjetas de alimentación, muchísimas, porque es posiblemente el mecanismo más rápido. ¿No? No gastes el dinero en el alquiler, mejor damos una tarjeta de alimentos y mientras yo voy gestionando, porque sé que voy a tardar más. Pero bueno, se ha visto bastante, hemos tenido un compromiso muy alto. Ustedes saben que además la presidenta, desde el momento que empezó la pandemia y el confinamiento, apostó fuertemente por el servicio de prestaciones y seguiremos. Y mientras palían, estas situaciones, mientras calman, digamos, estas necesidades urgentes, al mismo tiempo, ¿tienen tiempo de preocuparse de acelerar los procesos, de regular los botones de la Administración para que vayan más rápido, o eso ya es una maraña tal que es muy complicado hacerlo? ¿Saben? Hay algunas cosas que sí se han ido haciendo, hemos estado modificando, yo sé que de eso se ha producido ya desde los servicios jurídicos del Cabildo y desde Presidencia directamente, se ha intentado bueno, pues, sacar procedimientos, instrucciones de trabajo con idea de ir pormenorizando y de ir acelerando sobre todo la tramitación. Bien es cierto que es complicado, es muy, muy, muy complicado. Y hemos corrido porque hay bueno, pues, bases de subvenciones, por ejemplo, a toda mecha se han sacado con idea de abarcar el máximo número de necesidades. Antes, recuerden, yo no sé si ustedes lo conocen o no, los servicios de prestaciones podían tener una comisión cada 3-4 meses. Estamos celebrando comisiones de valoración todas las semanas. Ya. Claro, y porque eso hay un tema ahí que es obligatorio, el control de si la persona que te pide efectivamente te pide porque lo necesita o no. Eso tiene que transcurrir ahí un tiempo, ¿no? Lo ideal es que sea el mínimo, pero alguien tiene que controlarlo, como es lógico, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Perdón. No, yo quería preguntarle también, porque es cierto que no hablo de aquellas personas que les han surgido necesidades a raíz de toda esta crisis sanitaria y también económica, sino aquellas que ya estaban en situación de calle antes de todo esto, que es cierto que cuando especialmente se produjo el confinamiento nos impactó a todos, ¿no? Especialmente. Yo imagino que eso es algo también sobre lo que se está trabajando desde el Cabildo, no sé de qué forma, ahora nos comenta, porque también se habilitó ese albergue de manera puntual, se ha hablado de que se necesita uno en Lanzarote de forma permanente, no sé de qué forma se está trabajando sobre esas personas que sí, que estaban ya antes de todo esto en la calle. Se resolvió la situación aquella puntual, se resolvió con la dispersión o la personalización de 3 servicios diferentes ubicados en sitios estratégicos de forma geográfica diferentes, un poco con idea de que se produjera una inserción o una cierta inserción dentro de la sociedad insular. Estamos ya trabajando en un pliego en el que con diferentes perfiles iremos proporcionando diferentes alojamientos y diferentes servicios en función de las necesidades, y me explico. El concepto nave o el concepto ciudad deportiva es un concepto absolutamente obsoleto. En una emergencia funcionó, no es el objetivo. El objetivo tendría que ser, desde luego, diferentes niveles de pequeños alojamientos que vayan pues desde el nivel básico, un nivel intermedio, un nivel superior, en el que ya se produce una integración definitiva y una inserción laboral. Además, tenemos también que reconocer que cuando existe una situación de exclusión social no viene sola, viene acompañada
o bien de una situación de falta de comunicación con la familia, de pérdida de arraigo familiar, de algún tipo de consumo o de algún tipo de tratamiento, incluso de algún problema de conducta que no está tratado bien en nuestro sistema de salud mental, incluso bueno, pues alguna enfermedad psiquiátrica también sin tratar. Estamos hablando de que nos podemos encontrar con un cúmulo de circunstancias personales a las cuales debemos ir dando un tratamiento, yo diría personalizado. Individual, claro. Personalizado. Es que es muy complicado porque hablamos de eso, de un trato personalizado a cada uno en función a la historia que haya vivido y por lo que le venga la situación en la que está actualmente, y luego también hablamos del tema de las infraestructuras, que es que eso es otra carencia en Lanzarote en general. Hablamos para la situación que la gente que está en situación de calle, para los migrantes. Claro, no solo es una carencia, complicado. sino que es una vergüenza el debate en torno a eso, ¿no? Total, sí. Que lo hemos dicho muchas veces. Ponemos naves de color blanco detrás de la comisaría, no, eso no, porque todo el mundo lo reconoce, que no es un lugar donde se debe quedar gente, es natural. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Construimos un albergue? Ya está, no, que eso crea efecto llamada. Los pobres del mundo vendrían aquí al saber que hay un albergue, ¿no? Como todo el mundo sabe, sacarían un billete de avión y vendrían para acá. Hay muchísima demagogia en torno a esto. Si no tenemos, ¿por qué no tenemos? Y si queremos hacer, ¿por qué hacemos y vendrán más, ¿no? Hay un gran desconocimiento. Hay un gran desconocimiento y por tanto hay detrás de ciertas afirmaciones hay temor, ¿no? Hay temor a lo desconocido. Al final lo desconocido nos da miedo y el mecanismo de defensa a lo mejor es un ataque. Qué flaco favor, qué flaco favor. Yo les diría que de las visitas más bonitas y enriquecedoras que yo a lo largo de estos meses he podido hacer, les puedo asegurar que el Centro de Menores de la Santa, y ver esos ojos de niños que te miran preguntándote que quién eres y en qué puedes, a lo mejor ayudarles o no ayudarles, porque ellos te miran con cierto temor, pero por ejemplo los centros de inclusión social, los refugios también, ellos, es decir, en realidad, es que son nuestros, es que son nuestra gente, son nuestras personas, son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son personas tan cercanas. O sea, nos hemos encontrado algunos perfiles de con problemas de conducta, o sea, realmente con alteraciones de conducta que no están claramente clasificadas dentro de una enfermedad mental, que no pueden ser tratadas dentro del ámbito familiar ni tampoco dentro del ámbito sanitario, y el problema es un problema social. Bien, aquí podríamos estar muchas horas trabajando y hablando sobre los perfiles, pero por lo pronto yo me quedo con lo positivo, y es que sobre la mesa hemos puesto un problema, que sobre la mesa estamos dando soluciones y se está trabajando. Y siempre pongo el mismo ejemplo: cuando nos encontramos con una situación así que durante muchos años no se ha abordado, el problema es un problema enorme al que irle sacando las diferentes partes. Vamos a resolver esta parte por aquí, vamos a resolver esta por aquí, hasta que definitivamente te das cuenta que empiezas a canalizar un poco y a conocer la realidad. No sé si da tiempo para una última pregunta, muy rapidita. Muy rapidita, no, simplemente, evidentemente, lo comentaba usted antes, que su área es el área de las personas, por así decirlo, de tratar con personas, y también está el tema de la atención, el asunto de la atención a la mujer. Publicaba, bueno, otro medio local, Diario de Lanzarote, publicaba que los casos de violencia de género han aumentado en esta primera mitad del año, no sé si alrededor de un 20%. ¿Cómo se está gestionando todo esto, consejera? Bien, nosotros hemos sometido un cambio estructural importante y organizativo la consejería, y entre ellos el Servicio de Igualdad y el Servicio de Mujer. Históricamente, bueno, pues la manera de trabajar es una manera diferente. Es cierto que hemos abierto las puertas. La consejería ha abierto las puertas, trabaja de una forma muchísimo más dinámica, muchísimo más bidireccional, de forma que si llega una mujer con una necesidad, sobre la marcha queda atendida, sobre la marcha se establecen unas pautas, bien de visitas, bien de tratamiento, bien de intervención. Eso sí se ha producido a lo largo de estos meses. Por un lado está la atención del confinamiento, la atención de la pandemia, la falta de trabajo, pero también les digo que detrás de eso estamos descubriendo y haciendo aflorar, de la misma manera que hemos estado hablando de la inclusión social, hemos estado haciendo aflorar pues problemas que estaban subyacentes y que de alguna manera la Administración se había quedado
estancada. un poco ralentizada, ¿no? Pues Isabel Martín Tenorio, consejera de Bienestar Social del Cabildo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y muy buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida se incorporan Domingo Rivero y Alberto Acosta para la tertulia, para acabar de completar la jornada, la actualidad, para acabar de arreglar el país, como se suele decir este miércoles. Pero hoy hemos recibido una noticia de estas que les contaba antes, que habla de la grandeza del ser humano, que por supuesto que la hay y mucha, ¿no? Tiene que ver con La Palma. Este año el premio Príncipe de Asturias de la Concordia ha sido para el cocinero José Andrés. Bien, pues José Andrés ha dicho que el dinero lo dona a La Palma. Son 50.000 euros en el que está dotado este premio y dice que el dinero lo dona a La Palma, donde su organización, su ONG, que reparte comidas a la gente que está trabajando en situaciones complicadas, ¿no?, está en La Palma desde hace bastante tiempo sirviendo comidas a toda esta gente. El dinero va para allá y además ha dicho que él piensa pasar con su familia las Navidades en La Palma, que es otra manera de visibilizar que a La Palma se puede ir. Evidentemente que se puede ir y se debe ir, ¿eh? Nada, una vez más la otra cara de la moneda, Jaime, la cara de la eterna solidaridad que por el momento se está mostrando. La única cara, el otro cruz, todo cruz. Es todo cruz, sí, efectivamente. No, sí, pero desde luego, lo hemos visto desde el comienzo, es una señal más de que evidentemente no nos vamos a olvidar de ellos, porque al principio se decía que, bueno, que eso sería algo puntual y momentáneo, ¿no? Parece que no es así, que están llegando ayudas, que estamos todos con ellos y de luego, porque no paran de tener disgustos y malas noticias. Ahora parece que la última noticia era que había llegado ya a la zona urbana de La Laguna. Por otro lado, y lo comentábamos ayer y también decirlo, ya ha tenido éxito esa primera prueba de rescate, Jaime, de los perritos, sí. Era digamos que lo probaron, por así decirlo, todavía no han hecho rescate ninguno, pero bueno, soportaron el peso, pudieron llegar bien hasta la zona, con lo cual, pues mira, eso también es una buena noticia. Claro, oye, pues muy bien, efectivamente, y otra buena noticia es que ya están sentados en la mesa de trabajo Domingo Rivero, compañero de redacción, periodista, y Alberto Acosta, periodista que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Te pillo vistiéndote. Madre mía, perdón, no miren. Me pilla poniéndome el micro que no sé si se... Las cosas del directo, que son así. Venga. Con el micro. Estas cosas hacen más real la Sí, tele. claro, que al final, oye, que apuro te da cuando estás vistiéndote, miras por la ventana y ves a alguien mirando. No sé si me escuchan. ¿No? Perdón por ofender, perfectamente. Bueno. Perdón por ofender, le digo yo al que me ve vistiéndome en este caso, porque a estas alturas tiene ya un cuerpo. Uno de los chistes que me ha hecho gracia últimamente es uno que dice: voy a la calle, voy a la playa y las mujeres me visten con la mirada. Me visten. Está muy bien, pues estoy en esa tesitura. Oye, ¿qué tal la destiladera? ¿Se arma mucho lío o qué? No, hoy hemos estado hablando de lo de los perros que te comentaba, lo del adiestramiento canino para los ciudadanos, lo de que se considera maltrato animal y que no se considera maltrato animal. Hemos llegado incluso a decir que, claro, que cuando se ponen a engordar un perro sin sentido, también puede ser... Tú le cambias el pienso a tu perro, que todo el mundo sabe que le entra diarrea, y eso ya lo están maltratando. Ya 3 años de cárcel, no, hombre, no tanto, pero... Y el paso pero también lo del tema de las razas peligrosas, ¿no? Que también es un tema curioso, y si vamos a tener que hacer algún cursillo, por la nueva ley de bienestar social, aquellos que quieran ser propietarios de perros, o sea, por ejemplo, para tener un perro potencialmente peligroso, la raza que ustedes quieran... Hay que hacer un psicotécnico, ¿no? Hay que hacer un psicotécnico... Pero que es de Chichinabo, ¿no? De Chichinabo, pero hay que hacerlo. De chinos, o sea... De chinos, sí, pero hay que hacerlo. Y además de eso tienes que tener una serie de cosas como antecedentes penales libres de temas de violencia, tienes que tener una serie de cosas. Para tener un labrador, por ejemplo, un perro así bonito, no tienes que tener nada, pero un labrador también... Todas esas cosas. Pero luego hay, por ejemplo, hay gente que tiene perros de esos de razas potencialmente peligrosas, que al final depende de cómo la adiestras y depende, etcétera, ¿no? Eso habría mucho que hablar. Pero tú ves a gente que dices tú, se les ve pacíficos. O sea, inmensos, musculosos, todo lleno de tatuajes, rapados, con 2 pitbulls al lado. Y dices, ¿qué estampa más bonita? ¿Qué gente más maja, que se les ve pacíficos, y han aprobado un psicotécnico seguro, porque si no, no tendrían no tendrían perro. Hombre, hay muchos las apariencias engañan también. Sí que engañan las apariencias, pero no dejan de ser apariencias. No tiene nada, ¿eh? Hay muchos que te sorprendes que no tienen ni chip, que no tienen ningún tipo... Suele pasar cuando hay muchos perros que aparecen incluso de pelea, perros que los tienen en fincas, que como piensan que están en su finca, pues a 10 kilómetros, a 2 kilómetros de la civilización, nunca va a pasar nada, ¿no? Un caso bestial
bestial en Costa Teguise hace poco, no hablamos, hace poco hablo de hace 6 meses, un señor que tenía un muro pequeño de estos de 1 metro y dentro de su muro, dentro de su propiedad, tenía 4 Stafford americanos, que ya sabes que no puedes tener más que un perro peligroso por persona, tenía 4, y este perro peligroso pues tenía un pique con el del vecino, que era un pequeño Fox Terrier. La Stafford saltó, se cargó al Fox Terrier y se lo trajo de premio para la casa del propietario. Bueno, claro, entonces la policía fue, no había papeles de ningún perro, no había chips, no había pues licencia de PPP, no había nada, o sea, la gente... Sí, no, pero yo te digo, o sea, que ya ver a una sola persona con 2 PPPs amarrados ya es raro. Ayer hicimos la pregunta, no sé si fue ayer o antes de ayer, si estabas tú Sí. antes de ayer, ya me lo dices No. y cambiamos de tema. Fue ayer, ¿no? Fue con José Ramón, si Con no me José Ramón, la equivoco. pregunta que os hacemos es, y viene al hilo de lo que tú dices, ¿podemos decir todos, cuando regresamos a casa por la noche de todo un día de trabajo, que ese día hemos cumplido con toda la ley, con todas las leyes? ¿O hemos cometido alguna ilegalidad al regresar a casa por la noche? Hay ilegalidades e ilegalidades, ¿no? O sea, vamos a ver, que alquiló la furgoneta, no es lo mismo alquilar la furgoneta en la... No, hay que cargarse al perro del vecino, pues es natural, que saltarse un ceda al paso. No es lo mismo alquilar una furgoneta en una rentacar y que te pillen en una carretera de 80 a 100 que te pillen con 1.700 kilos de hachís. O sea, ahí todos han incumplido la ley. Pero es curioso, esa es una imposible. pregunta... Yo siempre oí una frase que decían como algo así, dice, mira, si la Guardia Civil se pone, esto lo decían en Sevilla, ¿no? Yo estuve viviendo un año allí, ¿no? Entonces, si la Guardia Civil se pone, que ayer era como los civiles, ¿no? Que le llamaban Los civiles. Si los civiles se ponen detrás de ti durante 3 horas en una autopista, aun tú sabiendo que están los civiles, algo te sacan. Aun tú sabiendo que están los civiles detrás, Seguro, algo te seguro. sacan. Es o sea, así, es imposible, pero bueno. Las Pues si normas eso en 3 horas, imagínate a lo largo del día De entero. todas formas, te digo una cosa, Y tú sabiendo que están si los todo el civiles, mundo que está la Guardia respetara, Civil. si todo el mundo Ah, pero, respetara las macho, normas de circulación en las carreteras, No habría habría- atasco. Bueno, primero atasco. No Tú habría imagina- atasco, la gente circularía 20, que es distinto. Pero tú circular a 20 imagínate que una 20. circunvalación o en el pleno centro de Arrecife, la vía medular, yendo todo el mundo a 40. Sí, eso. Hay cola, te garantizo que hay Sí, cola. sí, pero la gente iría a 40. Es distinto Sí, un no. atasco. Es que el concepto tuyo es que el atasco es ir a 30. Yo te pongo un ejemplo. Las magnitudes de las carreteras son como tú quieras vivirlo. Lanzarote tiene una carretera, la más larga, que pueda salir del Faro Pechiguera hasta coger el barco en Órsola para La Graciosa. Eso que pueden ser de carretera 90 kilómetros. Sí, 80 por ahí. 80, 90, por ahí, será sí. en línea recta serán unos 60, 70 kilómetros, de carretera ponle 90. Ese será el tramo más largo que vas a hacer en tu vida en Lanzarote. Y nos dice, Chacho, y esta carretera 100 y tal. Y de repente te ves un tío que se coge un coche desde Nueva York hasta Los Ángeles y no puede pasar de 90 millas por lo hora. mismo. Es así. Bueno, lo veíamos al principio del programa y yo me he escandalizado cuando lo escuché a Vizcaíno, al amigo Amado Vizcaíno, que de Coalición Canaria en Tías, decir ayer en el Pleno, al hilo de los follones del Varadero y demás, ¿no? ¿Qué está pasando con la juventud? Y ahí el salto, el inmenso salto generacional entre Paola y yo, y que Lo has dicho compartimos tú, no yo, ¿eh? redacción, ni se ha notado, nos hemos escandalizado por igual, Sí, sí, ¿verdad? desde luego. No, de verdad. Y no es porque O tú te has esté en la comido una tele, es que lo persona digo de- mayor o yo veo las No, cosas de otra no, manera. de verdad lo digo que no tenía ni idea y mi entorno más cercano que yo sepa tampoco de las Pues, nuevas adicciones. Vamos a ver, papás y mamás, abran el ojo, parramen la vista, pongan el oído y controlen lo que hay en casa para evitar cosas desagradables. Fíjense cómo se ponen, creo que se dice así, ¿no? Sí, Se ponen. por ejemplo. ¿Con qué se ponen los adolescentes hoy en día? Nuestro municipio, no sé si conocen lo que ahora están llamando lo que es la bebida plateada. Es lo que están consumiendo muchísimos jóvenes en lo que es la Plaza del Varadero. Lo podemos ver, cualquier persona que vaya a las 2, 3 de la mañana cuando estaban estos botellones, verán un montón de pequeñas botellitas de metal tiradas en el suelo, que vienen a ser botellas de CO2, de las que se usan en repostería y en diferentes cosas, y está ocasionando un problema. Ellos las abren, las inhalan, ocasionan una hipoxia, una falta de oxígeno en el cerebro y al final pues se les sube todo más a la cabeza y de ahí...
La bebida plateada, pequeñas botellitas llenas de CO2. Yo creo que se está refiriendo, todos lo hemos visto en las cosas modernas de la cocina, Masterchef y todo el rollo ese, los sifones, antes del sifón le meten una carga de CO2, que son unas botellitas chiquititas, plateadas, tú le metes y eso genera el gas, ¿no? Y a partir de ahí sacudes el sifón y puedes hacer la espuma, los mousse y todas esas cosas que hacen los grandes chefs, o los chefs de andar por casa también. Y creo que se refiere en Mallorca, creo que en Mallorca fue sobre todo los británicos los que empezaron a poner de moda ese tipo de cápsula y de hecho en cualquier sitio ya hay montones. Son esas capsulitas, ¿verdad? Sí, son esas llenas de CO2 que se vende, es que encima meten es que son gas legales, dentro de los sifones. que se Sí, venden claro, de forma legal. Si es para hacer repostería. Pero es que yo creo que hasta para las bicis, ¿no? CO2 se utiliza para hinchar la goma. Es verdad, también hay una cosa ahora Claro, que le tú hoy metes por ahí. hoy, cuando vas en bicicleta, si no quieres pararte, hinchar y tal, igual, y como ahora ya las bicis llevan mousse de esta, que no llevan la cámara, sino, bueno, las bicis un Sí, le poquitito... metes una historia Le y- metes un pepinazo, sale el CO2, te le hincha la goma en 0 coma y sales con y ella. pa'lante. Pues en vez de hacer eso, lo que dice es que te la pones en la boca, ¿no? Sí, y para adelante. Claro, que sales hinchado también. Madre mía. A ver, el problema es, Al yo parecer no sé eso qué, es un acelerante, digamos. yo no sé qué efectos tendrá esto, pero... Bueno, hay que saberlo. Hombre, pero deberían de saberlo. Hombre, más- como más que joven nada debería de porque si lo tomarse un están par de ellas consumiendo- aquí. Si lo están consumiendo como lo están consumiendo, hombre, no sé. Eso. Si consumes eso como quien consume un cubata, pues... Pues se puso de moda este verano en Mallorca. En Mallorca, en la zona de Benidorm, y claro, un montón de gente. A lo mejor en Ibiza un poco empezaron, también. Empezaron a extrañarse que era eso en el suelo, porque nadie lo sabía. Sí, la gente aquí la gente está haciendo un montón Claro, de y el mus. problema es que la policía, ¿cómo vas a decirle algo que es Madre legal? mía, Decirle que no te lo puedes tomar. Pues mira, primera noticia, o sea, no tenía ni idea hasta que hemos escuchado esta mañana a Madre Vizcaíno Yo diciendo tampoco tenía ni idea. que es eso, ¿no? En nuestras épocas, en épocas pretéritas, yo no sé si todavía se seguirá haciendo, estas animaladas siempre se han hecho. Yo recuerdo, no en CO2, pero no sé si se acuerda de lo del popper famoso, que es una medicina que se utiliza para el infarto, para las personas con problemas de arritmias, infartos al corazón y tal. Te tomas eso y es un chute al corazón. Se llama popper, con doble P en el medio. Bueno, Popper. tampoco vamos a hacer un máster ahora de cuántas drogas hay en el mercado. Y eso se lo toman, Porque... y los acelerantes, lo Sí, mismo sí, que... sí. Bueno, pues ¿Sí? nada, en fin. Nos ha llamado mucho la atención y queríamos comentarlo más que nada por eso, ¿no? Para que estemos al loro y alerta aquellos que puedan tener en casa ese tipo de cosas, ¿no? Aparentemente inocentes, ¿no? Pues lo tienes allí. Sí, te dices digo. tú, yo tengo un sifón y tengo el problema es que aunque no haya en tengo casa... cápsulas de estas. Me lo regalaron, sí. Sí, digo que el problema es que aunque no haya en casa, porque decías alerta a los padres, quien lo quiere sale a buscarlo, o sea, ese es el problema. Ya, pero como son cositas nuevas, o sea, no es lo mismo que te llegue el niño o la niña por la noche y que te llegue con media botella de whisky vacía dentro de la chaqueta o una petaca que sabes exactamente lo que es, a que te llegue con otras cosas que sabes lo que es, a que te llegue de repente como un cacharrito o una capsulita y que no tengas ni idea de lo que es. Y digas, no, pues mira, el niño salió a cazar ayer porque tiene un cartucho. O sea, vamos a intentar que la gente ya sepa Sepa de que lo que estamos Estaba hablando. mirando aquí, es que sí, se utiliza también, es lo que se le llevan las bicis. es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, CO2, sí, sí. Madre mía. O sea, que lo puedes comprar en cualquier sitio, en una tienda bici. Tremenda. Pues nada. Oye, tú que te metes a veces en muchos líos así políticos con la oposición y preguntando y no preguntando y todas estas cosas. Yo es que estas cosas ya la gente ya sabe que yo me dedico poco a esto. Pues es que me da un montón de fatiga todo el tinglado. Coalición Canaria acusa a Dolores Corujo de ocultar sentencias sobre desaladoras privadas. Muchas sentencias, según parece, sobre desaladoras privadas. Eso ha dicho Domingo Cejas, ¿no?, de Coalición Canaria estas últimas horas. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay desaladoras privadas? Sí, las hay, y gracias a Dios las hay. Vamos a ver, hay ¿No una... se las había quedado todas San Ginés? No. Y que son ilegales desde hace ya más de 10 y 20 años. Bueno, vamos a ver, gracias a Dios en el sentido de que viendo el servicio que presta Canal Gestión y sabiendo que cuanto más servicios tengan que prestar Canal Gestión, más incompetente es su servicio, porque es así. O sea, Canal Gestión, cuando se abre una calle nueva con 20 casas, se hace cruces para no dar servicio. Entonces, la primera guerra que hubo en Lanzarote fue cuando Pedro Sanginés quería, el ejemplo más brutal fue el de Montaña de Roja, que esa fue la única que tenía amparo legal, o de las únicas, no quiero decir la única. Y entonces hay muchas desaladoras que están cumpliendo su función en hoteles, en pequeñas, claro, en planes parciales y demás, ¿no?
Entonces, no sé a qué se refiere la sentencia. Pero es que esto es de esas cosas que a veces lo descubre, es el guadianismo en la política, ¿no? Yo me acuerdo aquí un pleito, una de las pocas veces que vino San Ginés aquí, con Saúl, donde Saúl le decía, hay 50 desaladoras ilegales, San Ginés decía que no, demuéstremelo, que no son tantas, el otro que son 30, el otro que no, y hubo un pleito aquí. Sí, pero que más da si eran 30 que 50. No, ya, pero me refiero que uno lo negaba, o sea, el presidente decía no, y ahora de repente nos estamos descubriendo que sí, que existen. Pero ¿no? fíjate tú que es curiosísimo que la persona que encabeza la nota de prensa es Ceja. Yo creo que lo ponen para que no digas que es San Ginés, porque es el responsable del consorcio y el Consejo Insular del Agua de los últimos 10 años, y que todo esto pasó y los procedimientos, si tienen sentencia, es porque llevan puestos probablemente en la época donde él era responsable. Entonces dice, sácalo tú que a mí me da la risa. Habrá que ver en qué sentido, y seguramente la valoración que hacen, si es que la hace. De todas formas, el Cabildo en esto no pinta, es el consorcio del Consejo, pinta el Cabildo como socio del consorcio del Consejo, ¿no? De todas formas, la guerra de las también desaladoras termina privadas... ese comunicado, perdón, Domingo, diciendo que Lanzarote sufre la política actualmente más oscura de toda su historia. Joder. Y a mí que esto lo diga, en fin, Coalición Canaria, Bueno, cuando que se logró ha el visto y premio. se ha conocido que han tenido el actual gobierno, el actual Cabildo ha tenido que hablar de regularizar una cantidad de servicios increíble porque estaba todo como estaba, en fin, que sufre la política más oscura de toda su historia, pues... No, digo que lo de las desaladoras privadas, es decir, el problema es que en Lanzarote el ciclo de la gestión integral lo tenía antes en su momento Inalsa y después pasó a Canal Gestión, pero las desaladoras privadas existen en toda España. De hecho, el plan hidrológico dice que los hoteles pueden tener desaladoras privadas, sobre todo porque en muchos sitios no llegan las tuberías de poquita agua, y para un hotel de 10.000 habitaciones, no 10.000, pero de 1.000 habitaciones, evidentemente necesita el agua. ¿Qué pasa? Que en Lanzarote, que han ido funcionando de forma legal o de ilegal, nadie se ha atrevido a cerrarla, porque entre otras cosas, si la cerraban... Con la misma se queda sin agua. Claro, quedaban muchísimas zonas que no llegaban ahí. Entonces, ese problema no es que lo tengamos ahora, y seguramente todo este tipo de sentencias que están ganando es porque las están ganando de otras cosas, porque se lo permite el plan hidrológico, y porque además, si tú sigues una serie de requisitos, puedes legalizar tu desaladora. Entonces, el problema no es que si las oculta o no, el problema es si esas sentencias son porque se tienen que cumplir. Claro. Hay que decir que en un momento determinado, el propio San Ginés era, en esta cosa de las desaladoras o no desaladoras, la más conocida fuera de Inalsa es evidentemente la de Montaña Roja, porque la asaltó este señor, se volvió loco y tal, y está empurado por eso, imputado. Y la clave de esto fue que en un momento determinado, cuando Pedro San Ginés empieza a luchar para que todo se lo quede Canal Gestión, hay un momento determinado en donde en un informe dice, parece que no es muy justificable, tendría que buscar el documento, parece que no es muy justificable estar cerrando, lo dice él mismo, en un acta, estar cerrando desaladoras privadas cuando tenemos declarada la emergencia hídrica. O sea, tú tienes un problema de emergencia hídrica en Lanzarote, según lo que había declarado en su día Pedro San Ginés, que era para hacer las obras como le diera la gana, lo antes posible y tal, mientras pedías que se cerrara apoyo de agua potable en Lanzarote. ¿Y el asesor jurídico no era el mismo que, Sí, claro. que jugaba pádel en los dos lados de la red? Y que venía de jugar a pádel en otra red más complicada, porque cuando realmente Canal Gestión, cuando Inalsa se quiebra por los 12 millones del laudo de Danjalubio, más los intereses que se acaban convirtiendo en 20. De esos 30 y pico millones que Mario Pérez defendió de una manera espectacular, hay un vídeo... Es que el abogado de Mario Pérez era Ignacio Calatayud ya en esa ¿sí? época. Claro. Vale. Jaime, es que Ignacio Calatayud... no era muy pequeño, ¿cuánto es eso? Sí, era muy pequeño, 2000 y pico. Sí, era Ignacio Calatayud Prats. El que fue con él y certificó aquella... No, yo me acuerdo del vídeo famoso que calladito lo ahí a la repartieron en CD, porque en aquella época era el famoso CD, donde Mario Pérez, fue absolutamente lamentable en la defensa Calladito. que hizo de la empresa pública que él presidía, porque era presidente del Cabildo en aquella época, me imagino. Le guardaba el sitio a Dimas o un rollo de esos. Fue el momento en donde Dimas gana las elecciones, pacta con Coalición Canaria y con el Partido Popular. Y entonces a partir de... Y le cae Inalsa, le cae a Mario Pérez. Y además Mario Pérez acaba siendo presidente accidental durante un periodo de tiempo, porque Dimas entra en enero de 2004 en prisión. Es que me encanta la memoria que tiene la gente
con estas cosas. Sí. Bueno, claro, en enero de 2004, la condena se produce porque se pide en el Congreso que no se le indulte. Entonces, él llega a esas Navidades, él pide amparo por terminar las Navidades con él, aunque tenía que haber entrado en prisión en diciembre de 2003, y en enero de 2004 él pone una serie de recursos y acaba entrando en Tahiche. Y entonces se queda Mario Pérez como presidente accidental, guardando el sitio, a ver si en alguno de esos recursos que va poniendo Dimas sale y vuelve a coger la presidencia. Y esas son las imágenes que vemos de toda la gente... De la mitad de Coalición Canaria con una camiseta que pone preso político, posando y pidiendo el indulto para Dimas. Fueron épocas de mientras decían... En la delegación del gobierno, en la delegación del gobierno que se hizo manifestaciones por el tema del indulto, y cuando se le acompañó a la cárcel, en romería prácticamente... Paula me mira raro como diciendo, ¿y tú esto no lo has vivido? Pues sí lo he vivido, Paula, pero es que no... Pero tiene una memoria selectiva. De verdad que yo tengo una memoria selectiva, si a mí estas cosas paso... Se ve que te importara un poco, ¿no? Y por ejemplo, cuando a mí me dice Coalición Canaria, eso me lo puede decir Podemos, que es un partido reciente, Vox, que es un partido reciente, pero cuando Coalición Canaria me dice el escándalo que pasó con Inalsa, señores, tan responsable o más responsable que nadie han sido ellos. Pero porque a lo mejor tienen la memoria selectiva de Jaime, y hay cosas de las que no se acuerdan. Y el caso, y entonces todo esto viene de incluso del plan hidrológico del que está hablando, de si se cogían ayudas, que si no se cogía, que si la planta se podía ver, que si no se podía ver, si había que enterrarla o no. Un follón tremendo. El caso es que a fecha de hoy, para mí el mayor problema que tiene el agua en Lanzarote es que Canal Gestión, porque eso al final son sentencias, Canal Gestión no da servicio. Es horrible. En los valles, por ejemplo, yo doy la llave porque no me fío de Canal Gestión ya directamente, ¿no? Después de las facturas que están pasando por ahí a gente de centenares de euros o cuanto no de miles, ¿no? Miles incluso. Yo tengo un aljibe, ¿no? Lo tengo llenito y tengo la llave del agua cerrada. Cada 2 días, ¿no? En casa ya más o menos sabemos lo que consumimos, abro la llave para que entre agua en el aljibe hasta que vuelva a estar a tope y cierro la llave. Porque no me fío, para evitar el aire. No me fío de Canal Gestión, exacto. ¿Qué pasa? Que si ahora en esta época, que la gente riega papas y tal, se me ocurre abrir la llave por la tarde para que me entre agua, allí es que no entra ni, vamos, ni Dios, nada, no entra ni aire, no dan agua. La pongo a las 6 de la mañana y entra agua a chorros, ¿no? No hay agua todos los días ni a todas horas. Estamos a siglo XXI. Al siglo XXI. Por la tarde, al siglo XXI por la tarde. Sí, al siglo XXI cerca de las 3 de la tarde. Y en un sitio que somos, que tenemos el agua gratis, la cogemos toda la que queremos del mar, la transformamos, etcétera, etcétera, la vendemos toda, la compramos toda, la pagamos toda, la la cortan, etcétera. Pues tercera potencia turística, de una tercera potencia turística de un país que es potencia turística en Europa, no hay agua. De todas formas hay que recordar que la mayoría de los hoteles que se abrieron en Playa Blanca, independientemente de que eran ilegales o no, pero la única forma de tener agua era con desaladoras privadas, porque es que hay que recordar que no llegaba prácticamente el agua. De hecho, la otra parte donde está la desaladora de... Domingos, que no llegaba porque no estaba previsto, claro, que hubiera eso. Sí, pero que me refiero que tenía... ¿Qué cosa? No, cuando pero uno hace un hotel ilegal dice que no llega el agua donde nunca se tuvo que hacer. Pero después Montaña Roja tenía la suya porque tampoco llegaba a esa zona, y había un acuerdo tácito prácticamente entre Inalsa y la empresa para que tuvieran agua. El 29 de octubre de este año se van a cumplir los 50 años en donde Montaña Roja, que en aquel momento, bueno, Club Lanzarote, que era propiedad de unos daneses, que a su vez después se lo venden a esta gente, a Rudebor y tal, cede en el pueblo de Playa Blanca. ¿En noruegos? ¿No eran noruegos? Sí, pero al principio daneses. ¿Daneses? Sí, te miro la escritura. Y cede, el pueblo de Playa Blanca no existía, eran tan mañaneros, eran tan explotados, que cuando se compra incluso las 4 vivientitas estaban dentro. Y se crea una comisión en el año 1971, creo que es el 29 de octubre del 71, en donde el alcalde, con el cura, el boticario y en ese plan, en orden del señor alcalde, en ese plan, y se genera una junta en donde los daneses, cuando se dan cuenta que los ciudadanos de Playa Blanca no tienen ni casas, ni terrenos donde hacérselas, ceden gratuitamente los terrenos a precio de 1 céntimo, el precio simbólico que tenían que poner en aquel momento. Entonces,
Entonces, la creación de Playa Blanca es la creación lógica de una planta potable porque no había nada, ni nada se esperaba allí. Bueno, pero si nos vamos a Costa Teguise, es Río Tinto la que... Claro, igual, es decir, en Costa Teguise tampoco había nada, fue Río Tinto y al final de Río Tinto también hay una chorrada de dinero que se perdió por el camino, que no se sabe ni dónde está, ¿no? Que se lo pregunten aquí, ¿o no? Por eso te digo que en Lanzarote ya pasó por las dos cosas igual, la urbanización. Yo me acuerdo Piqué, ¿te acuerdas aquel reportaje de interview de Piqué? Sí, de Piqué. Sí, No, sí, de Piqué, el central no, del de Barça. Piqué, ministro. Josep Piqué. Exministro. Yo me acuerdo de todas estas cosas. Lo que pasa es que no las sé hilar ni, por supuesto, ubicar, localizar en fechas concretas. Porque me acuerdo que de todo. Pero luego el relato, así como esta gente, o José Ramón o Alberto, que lo tienen todo ahí estructuradísimo, ¿no? Ahora me está viendo un psicólogo, ahora me está haciendo un diagnóstico, o un neurólogo, vete a saber que sería peor. Y me está diciendo, Jaime, vente para acá a la consulta que tengo que hablar contigo. Cuando se está enterando que me acuerdo de cosas sí, de cosas no. En fin, nada preocupante. Bueno, de los cumpleaños también me acuerdo. Bueno, Paola, mañana volvemos, si me acuerdo. Hasta mañana. Yo te lo recuerdo. Muchas gracias. Hasta mañana. Alberto, gracias. Hasta el viernes. Gracias, Vinco. Hasta mañana. Hasta el viernes también, que mañana es jueves. Mañana volvemos a la misma hora de siempre, aquí en Biosfera Televisión. Buenas tardes.